Me da mucho gusto iniciar con los trabajos previos al Consejo Directivo Nacional del mes de julio. Tenemos a un invitado de lujo, a Julio Santaella Castel, quien es presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que comúnmente conocemos como INEGI. Sea usted bienvenido a nuestra cámara, su cámara. Agradecemos y reconocemos su profesionalismo, presidente, al acompañarnos en nuestra sesión de comisión ejecutiva. Los industriales de Canacintra le deseamos pronta recuperación. Muchas gracias y muy amable por hacer este esfuerzo. También doy la bienvenida a José Blancas, director de Estadísticas Económicas, a Eduardo Gracida, director general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales, y a Paolo Quadrini, director de Relaciones Institucionales. Desde 1993, el INEGI ha dirigido los esfuerzos y ha cumplido con dedicación su misión de medir la situación económica y social de nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es un organismo confiable, derivado de su autonomía, imparcialidad, la transparencia de su información y el compromiso que censo tras censo demuestra a la sociedad mexicana. Presidente, no a cualquiera le abrimos las puertas de nuestra casa ni las cortinas de nuestros negocios. Evidentemente al INEGI sí, porque cuenta con toda nuestra confianza. El pasado 16 de julio se presentaron los resultados definitivos de los censos económicos 2019, mismos que en unos momentos el presidente Santaella y el director Blancas nos estarán compartiendo. Nuestro reconocimiento al gran trabajo y esfuerzo realizado. Sin duda, esta información es fundamental para la toma de decisiones de los industriales de transformación. Hago un pequeño paréntesis para comentarles que dicha información ya se encuentra disponible y se puede consultar desde este momento en nuestras redes sociales oficiales de Facebook y Twitter. El rol que desempeña el INEGI es insustituible. En Canacintra apostamos y respaldamos el fortalecimiento de las instituciones para lograr un México mejor y más próspero. Presidente Santaella, cuente siempre con Canacintra para lograrlo. Nuevamente sean todos bienvenidos. Esta es su casa y les dejo los micrófonos. Muchas gracias, Enoc. Realmente ha sido... ¿me escuchan ya? Enoc, ha sido un placer recibir esta invitación para participar en esta reunión de Canacintra y difundir los censos económicos que, como bien dijiste, dimos a conocer ya de manera oficial el pasado jueves 16 de julio. No solamente agradecemos este espacio para difundir los resultados, sino también para, como tú dijiste, abrirnos las puertas y compartir la información con nosotros, de tal manera que podamos nosotros producir información estadística con la información que ustedes compartieron, ¿no? Siempre guardando la confidencialidad de nuestros informantes, siempre apegándonos a los más estrictos criterios de calidad y de seguridad para este propósito. Voy a compartir ahora mi pantalla para poder hacer la presentación. Creo que deben estar ustedes viéndola en este momento. Allí debe de estar para ustedes. Como les decía, esta es una presentación sobre los resultados definitivos que dimos a conocer el pasado 16 de julio. Brevemente recordar qué son los censos económicos. Son los ejercicios
que son fundamento para la estadística económica, porque recogemos en campo información importante de todas las actividades económicas. Los censos económicos cubren toda la gama de actividades sectoriales, con la excepción de las actividades agropecuarias. Recorrimos todos los estados del país, tiene una cobertura nacional, y además pues bajamos a los niveles estatales, al nivel municipal y a nivel de localidad. Y también recogemos información de todos los tamaños de establecimientos o unidades económicas, de tal manera que podemos tener un retrato fiel de lo que sucede en la economía nacional, ¿no? Aquí en la lámina pueden ustedes ver el tipo de preguntas que estamos recabando aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado con el ritmo de crecimiento? ¿Qué transformaciones ha tenido la economía nacional en términos de empleo, de producción, de valor agregado, de distribución geográfica, ¿no? Así como otra serie de fenómenos que están ocurriendo. Los censos económicos, a mí me gusta la analogía que son el cimiento o la piedra angular para la construcción de los otros programas de información estadístico que tiene nuestro país. Con los censos económicos procedemos nosotros a la elaboración de las muestras para las encuestas económicas nacionales. Con los censos económicos recogemos información importantísima para poder construir el sistema de cuentas nacionales, como por ejemplo la matriz de insumo producto, que sirve después para producir el Producto Interno Bruto. Y por supuesto, con los censos económicos tenemos un universo de unidades económicas para poder después hacer las cotizaciones de los índices nacionales de precio. De tal manera que estos son fundamentales. Los censos económicos se vienen levantando cada 5 años en nuestro país, desde 1930 de manera ininterrumpida. Dejemos hasta allí la introducción y por supuesto si hay cualquier pregunta podemos más adelante resolverla y enfoquémonos ahorita en los resultados de estos censos. Lo que observamos ahorita es que en el año 2018, que es el año de referencia para los censos económicos 2019, encontramos 6.373.169 establecimientos. Esto quiere decir que hubo un crecimiento anual con respecto al ejercicio anterior de 2014 de 2.4% cada año. Es decir, se ha incrementado el número de establecimientos, de unidades económicas, 2.4% cada año. Sin embargo, el personal que está ocupado en estas unidades económicas ascendió a 36.038.272 personas. Esto representa un crecimiento mayor que el número de establecimientos, un crecimiento promedio anual en estos 5 años del 4%. Y todavía un crecimiento más vertiginoso se observó en el valor agregado de estos establecimientos, que ascendió a casi 10 billones de pesos, una tasa de crecimiento una décima por debajo del 6% promedio anual. Ahora, una de las cosas más importantes de los censos económicos es que nos permite ver qué ha pasado con la estructura económica de nuestro país. En esta lámina podemos observar cómo del 2014 a 2019 tuvimos un incremento en la participación de la industria manufacturera que pasó del 29 al 32% del valor agregado bruto censal no agropecuario. Este es un crecimiento orgánico, producto de la penetración de distintas cadenas de valor, como vamos a ir viendo más adelante y que ustedes en Canacintra pues, conocen perfectamente. De la misma manera, hay un incremento en la participación del comercio que pasa del 15,5% al 21.4% y de los servicios privados no financieros que pasaron de poco menos del 20% al 20.8%. Esto tiene que ver también con una reconfiguración industrial, una nueva manera de organización de las industrias, incluidas las empresas productivas del Estado, que derivado de la reforma energética cambió las unidades de negocio y la conformación de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, creando divisiones encargadas de la comercialización y que están ahora sectorizadas en estas nuevas sectores, ¿no?
Esto vino estos crecimientos de la manufactura, comercio y los servicios privados no financieros viene compensado por disminuciones que observamos en la minería, principalmente la no petrolera que ya mencionaba, y también en el sector de energía, es decir, de electricidad, agua y gas, ¿no? Ahora, una de las cosas importantes es ver la importancia relativa que tiene cada uno de estos sectores en nuestro país. Si nosotros los ordenamos por la importancia en cuanto a su aportación económica en términos del valor agregado, lo que observamos es que la manufactura es el sector que aporta más a nuestro país, ¿no? Cerca de una tercera parte, es decir, 1 de cada 3 pesos no agropecuarios de valor agregado en nuestro país proviene de la manufactura. En segundo lugar viene el comercio con 1 de cada 5 pesos, seguidos de los servicios privados no financieros, minería, servicios financieros seguros, transportes, electricidad, construcción, pesca y acuacultura, ¿no? Ahora, este ranking, este ordenamiento cambia cuando los vemos. Perdón, aquí me voy un grado de desagregación más fino, no solamente a nivel sector, sino ya a nivel de rama. Es decir, del sector pasamos al subsector y abajo a nivel de rama. La extracción de petróleo y gas sigue siendo la rama que más aporta a nuestro país, la número 1, con poco menos del 8% del valor agregado. Sin embargo, vean ustedes el comparativo con el 2014, tenemos una disminución casi del 50% de la participación de esta rama de extracción de petróleo y gas. Y por el contrario, la siguiente rama, la número 2, es la fabricación de partes para vehículos automotrices, el segmento de autopartes. Casi duplica su participación al pasar del 2.8 casi el 5%. En tercer lugar viene en su aportación al valor agregado nacional, la fabricación de automóviles y camiones, luego los corporativos, banca múltiple, el comercio de materias primas para la industria al por mayor, el comercio representado por las tiendas de autoservicio al por menor, los servicios de empleo, la preparación de alimentos y bebidas y la industria de las bebidas. Ahora sí les decía, este ordenamiento cambia de valor agregado cuando lo vemos por personal ocupado, donde aquí tenemos que los servicios privados no financieros son el sector que ocupa el mayor número de personas en el segmento no agropecuario de nuestro país, una participación del 37,5%, seguido por el comercio y las manufacturas, que eran el primer lugar en valor agregado, pasan al tercer lugar en términos de personal ocupado con un poco menos del 24%. Transportes, correos y almacenamiento en cuarto lugar, construcción en quinto lugar, servicios financieros en el sexto lugar, pesca y acuicultura en el séptimo lugar, electricidad, agua y gas octavo y minería en el noveno lugar. Ahora, entrando de sector a subsector y luego a la rama, ¿cuáles son las ramas que tienen el mayor personal ocupado? Pues es en el sector de los servicios, precisamente, el de preparación de alimentos y bebidas es el número 1 en nuestro país, no agropecuario, en términos del personal ocupado, con el 7.4% del total. En segundo lugar viene el comercio de abarrotes y alimentos al por menor. Tercer lugar, los servicios de empleo. Cuarto lugar, la fabricación de autopartes. Quinto lugar, las tiendas de autoservicio al por menor. Y sexto lugar, la reparación de automóviles y camiones. Séptimo lugar, panaderías y tortillas. Octavo lugar, hoteles, moteles y similares. Noveno lugar, educación básica, media y otras para necesidades especiales. Y décimo lugar, el de abarrotes y alimentos al por mayor. Ahora, les decía yo que los censos económicos tienen la gran riqueza que nos pueden enfocar directamente a qué es lo que está pasando, no solamente en todo el país, sino a niveles geográficos muy pequeños. En este mapa y en el cuadro del lado izquierdo que tenemos ilustrado, podemos ver la principal vocación que tienen las entidades federativas. Y las hemos señalado, por ejemplo, en el amarillo están aquellas entidades en las cuales predomina
los servicios privados no financieros. Es decir, este sector es el que aporta el mayor valor agregado en estas entidades. Claramente se observa cómo en Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur predomina por su vocación turística estos servicios privados no financieros. Sin embargo, también en la Ciudad de México, dada su importancia en términos de corporativos, de servicios financieros y demás, tiene una vocación muy importante para los servicios privados. En la parte comercial, lo que vemos nosotros es la franja sur del Pacífico mexicano, junto con Sinaloa y Yucatán, donde tenemos entidades como Chiapas, donde casi el 53% viene en la parte comercial, Guerrero con un 45% y Colima con un 43%. Y luego en el resto del país, es decir, el centro y la franja norte del país, predominan las actividades industriales. Evidentemente tenemos aquí entidades como Campeche y Tabasco, donde la actividad petrolera es muy importante y por lo tanto aporta de manera fuerte al valor agregado de estas entidades, pero también tenemos otras que, como vamos a ver más adelante, la manufactura es la que domina, como Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes, ¿no? Una de las riquezas que tiene el censo es que es de los pocos programas de información que ofrece información a nivel municipal. Aquí tenemos los 10 municipios del país o demarcaciones que aportan mayor valor agregado a nuestra economía. Vemos que hay 4 alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc en primer lugar, Miguel Hidalgo en el tercer lugar, Álvaro Obregón en el cuarto lugar y Benito Juárez en el noveno lugar. Tenemos también al municipio de Carmen, en Campeche, con vocación petrolera, que está en segundo lugar, aunque era el primer lugar hace 5 años. Tenemos también otro petrolero, que es el Paraíso, en Tabasco, que está en sexto lugar, pasando del cuarto lugar hace 5 años. Después tenemos a Monterrey, Nuevo León, en el quinto lugar por su aportación al valor agregado, Guadalajara, Jalisco, en el séptimo lugar, Tijuana en el octavo lugar y Querétaro en el 10º lugar. Por personal ocupado aparecen muchos de estos mismos municipios, pero hay algunos cambios en este ranking. Nuevamente aparecen 3 alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en el primero y segundo lugar, y luego Benito Juárez en el octavo lugar. Pero en el tercer lugar ya se cuela Guadalajara, Jalisco, por personal ocupado. Cuarto lugar Monterrey, quinto lugar Tijuana, sexto lugar Juárez en Chihuahua, que no aparecía en la lista anterior, séptimo lugar León, Guanajuato, noveno lugar Puebla y 10º lugar Zapopan, Jalisco. Ahora, como les decía, también podemos analizar qué es lo que está pasando con los establecimientos económicos por su tamaño. Lo que podemos ver en nuestro país es que hay una gran dualidad, donde tenemos un segmento muy importante, muy extenso de micronegocios, y luego tenemos otras formas de organización industrial que predomina las economías a escala con establecimientos de mucho mayor tamaño. Aquí podemos ver, por ejemplo, ese tipo de comparativo en el extremo izquierdo por número de establecimientos. De esos millones de establecimientos, prácticamente el 95% son microestablecimientos, unidades muy pequeñas que ocupan menos de 10 personas. Estos microestablecimientos dan ocupación al 37% del personal ocupado total y aportan en términos de valor agregado un poco menos del 15%. Es decir, son el mayor número de establecimientos, ocupan una fracción importante, la mayor de personal ocupado, pero tienen baja productividad en términos del valor agregado por persona que están aportando con el 15%. En el otro extremo tenemos a las empresas o las unidades económicas, los establecimientos más grandes, de más de 250 personas, que solamente en número de establecimientos son el 0.2% del total, pero ellas ocupan a prácticamente un tercio, con el 32% del personal ocupado, y aportan más de la mitad, con casi el 55% del valor agregado de nuestro país, ¿no? Entonces, aquí se puede observar la dualidad que está ocurriendo.
No mencioné a las pymes, pequeños y medianos establecimientos, porque quería yo mostrarles esta lámina donde podemos ver que estas pymes pues han pasado a aportar prácticamente un valor muy importante en términos de lo que están aportando a la economía, ¿no? Aquí lo que pueden ver ustedes en el cuadro del lado derecho es que la tasa de crecimiento promedio anual en estos 5 años de las pymes fue de 2 dígitos, del 10%, superior a la de las micro y las grandes empresas, lo cual nos indica el dinamismo que están teniendo estas pequeñas y medianos establecimientos. Ahora, algunas de las características respecto a los manejos de recursos humanos en estas empresas por tamaño, en estos establecimientos. Lo que podemos ver aquí es en términos de capacitación, vemos que los unidades micro, pues básicamente no capacitan a su personal. Las pymes, los establecimientos pymes, un 29% de ellas sí ofrecen capacitación, y las grandes establecimientos, pues prácticamente 6 de cada 10 personas ocupadas, o más bien unidades económicas, están efectuando algún tipo de capacitación a su persona, ¿no? Entonces, el tamaño de las empresas o de las unidades económicas es muy importante para recibir capacitación. Una de las preguntas que se les hizo en estos censos económicos fue respecto a la problemática que enfrentan las unidades económicas para poder continuar con su operación, para poder hacer su trabajo. Y la respuesta que recibió mayor frecuencia, que tuvimos con mayor continuidad, fue que la inseguridad pública fue la problemática que mayor presencia tuvo para impedir un desempeño adecuado en términos de las operaciones. Más del 40% de las unidades económicas nos lo refirieron como la problemática más importante, independientemente del tamaño. Es una constante en nuestro país. Ahora ya otra serie de problemáticas sí varían por el tamaño de las unidades económicas. Las empresas grandes identificaron que, por ejemplo, los altos impuestos o los altos gastos en algunos servicios públicos como luz, agua y telefonía fueron importantes. En segundo y tercer lugar, para las pymes, estos mismos también son importantes, aunque en menor grado, ¿no? Para las pymes, por ejemplo, se quejan más de altos costos de materias primas o de una competencia desleal, siendo factores importantes como obstáculos para mantener la operación. Los censos económicos también permiten estudiar la concentración de las actividades económicas o qué tan competitivos se han vuelto las actividades. Y lo que observamos aquí, y esto es solamente un ejemplo de los muchos resultados que tenemos, es que ha pasado con las 1000 empresas, ya no establecimientos, ahora sí ya las aglutinamos por razón social, de tal manera que las conformamos en empresas, y vemos qué ha pasado. Lo que podemos ver aquí en un comparativo del 2014 al 2019 es que la aportación de estas empresas ha reducido en estos 5 años. En términos del valor agregado, estas 1000 empresas que aportaban casi el 65% del valor agregado en 2014, ahora 2019 en estos censos lo hacen solamente el 54%, ¿no? Disminuciones similares se observan en términos de la producción bruta total, de las remuneraciones y del personal ocupado. Esto está hablando de la reconfiguración industrial de nuestro país conforme se están enfrentando nuevos entornos económicos, nueva regulación, nueva competencia y demás. Una novedad que estamos introduciendo en este Censo Económico 2019 es tratar de clasificar a los establecimientos por su grado de formalidad e informalidad y apegándonos a ciertos criterios con los cuales todos asociamos a las unidades económicas informales, como por ejemplo que no estén pagando aportaciones de seguridad social o que no lleven una contabilidad formal, pues nos da criterios con los cuales podemos identificar a estos establecimientos informales.
Aquí lo que tenemos es que de un universo de 4.8 millones de establecimientos que conforman el sector privado y paraestatal, el 63% de ellos los podemos clasificar como informales, mientras que el 37% tienen características de formalidad. En estos establecimientos se ocupan alrededor del 19% de 27 millones de personas y solamente aportan alrededor del 3% del valor agregado. Entonces, aquí se vuelve a corroborar esta dualidad económica de nuestro país en términos de formalidad e informalidad, ¿verdad? No es de sorprenderse dónde están ubicados el mayor número de estos establecimientos informales en términos de valor agregado, donde tienen mayor aportación para los estados, pues evidentemente están en el sur del país, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde tienen aportaciones de 2 dígitos. Sin embargo, la aportación o la contribución del sector informal a la ocupación de personal es mucho mayor que la de valor agregado. Por ejemplo, casi la mitad del personal ocupado en Oaxaca, en estos sectores privado y paraestatal, pues lo hace en condiciones o en establecimientos informales, el 45% en Guerrero o el 41% en Chiapas está en este tipo de establecimientos informales, ¿verdad? Una de las riquezas de los censos económicos es tener mayor detalle de qué es lo que está ocurriendo con el empleo. Una de las preguntas es si el personal ocupado depende de la propia razón social del establecimiento o de una razón social diferente. De tal manera que podemos nosotros identificar la terciarización o la subcontratación de personal ocupado, lo que podemos identificar con el fenómeno del outsourcing. De acuerdo con el dato del Censo Económico 2019, casi 4.7 millones de personas están en esta condición que tienen subcontratación, lo cual es una tasa de crecimiento del 5.5% anual, que es la misma tasa que veníamos observando en el quinquenio previo. Ahora, concentrémonos ahora qué es lo que está pasando con el sector industrial, que es de interés, me imagino, sobre todo para Canacintra, y veamos a la manufactura, ¿no? Aquí tenemos el ranking de las 10 actividades económicas más importantes por valor agregado para la manufactura. El valor agregado de la manufactura se estima en poco más de 3 billones de pesos. La número 1 es la del subsector de equipo de transporte, ¿no? Con casi 1 de cada 3 pesos se produce, se aporta en valor agregado a esta rama, seguido por la industria alimentaria, luego la química, industrias metálicas básicas en cuarto lugar, bebidas y tabaco, productos metálicos, plásticos y hule, productos a base de minerales no metálicos, equipo de computación y finalmente aparatos eléctricos y generación de energía. En términos de personal ocupado, este ranking cambia un poco, sigue siendo el subsector de equipo de transporte el número 1, con 1 de cada 5 trabajadores ocupados en este subsector, lo que da 1.3 millones de personas ocupadas de manera directa en este subsector del equipo de transporte. Luego viene la industria alimentaria con poco más de 1 millón de personas ocupadas allí, seguidos de productos metálicos con 450,000. En el subsector de plástico y hule, 380,000. En el subsector de equipo de computación y comunicación, 380,000. Prendas de vestir, 340,000. Otras industrias manufactureras, casi 300,000. Industria química, 270,000. Productos a base de minerales no metálicos, 250,000, 250,000. Y aparatos eléctricos y generación de energía, 240,000. Ya veíamos un mapa previamente de la vocación por sector económico. Concentrémonos ahora en la manufactura. Esto, como se habrán dado cuenta ustedes inmediatamente, deja fuera a las industrias petroleras de Campeche y Tabasco, porque su concentración manufacturera no es tan fuerte como otras entidades.
Y vemos que aquellas entidades que tienen mayor participación de la industria manufacturera en el valor agregado estatal, pues es Coahuila, con casi 2 de cada 3 pesos proviniendo de la manufactura, seguido de San Luis Potosí con una fracción similar, Aguascalientes con un 64%, Tlaxcala con un 63% y Guanajuato con un 58%, ¿no? Aquí se ve con mayor claridad el centro del altiplano y la frontera norte de nuestro país. ¿Cuáles son los municipios, los 20 municipios que aportan mayor valor agregado en términos de manufactura? Pues el municipio número 1 por manufactura es Toluca, en el Estado de México, seguido de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y después Tijuana. La frontera norte es muy importante en este sentido. Después vienen Villa de Reyes y San Luis Potosí, ambos en el mismo estado, Saltillo y Torreón en Coahuila, Aguascalientes, desde donde tengo el gusto de saludarlos, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Ramos Arizpe en Coahuila, Querétaro, Guadalajara en Jalisco, Azcapotzalco como la demarcación de la Ciudad de México con mayor vocación manufacturera, Zapopan, Jalisco, Monterrey, Celaya, Mexicali, Irapuato y Silao, en estos últimos 2 en Guanajuato. Concentrémonos en aquella subsector que tenía la mayor participación dentro de la manufactura, que es la industria automotriz, ¿no? Es en realidad el sector de fabricación de equipo de transporte. Aquí Aguascalientes es el que tiene la mayor aportación de esta industria a su valor agregado censal, con casi un 46%, pero San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, Guanajuato vienen inmediatamente después. En términos de la aportación del valor agregado censal a la industria automotriz, Villa de Reyes en San Luis Potosí es el número 1, seguido de Saltillo, Aguascalientes, Toluca, Ramos Arizpe, Hermosillo, Juárez, Silao, Cuautlancingo en Puebla, Pesquería en Nuevo León, donde se instaló Kia, San José de Chiapa en Puebla, Celaya, San Luis Potosí, Tianguistengo, El Salto, El Marqués en Querétaro, Chihuahua, Mexicali, Tijuana y Apodaca en Nuevo León. Este mismo tipo de análisis, por supuesto, lo pueden hacer ustedes para cualquier subsector, para cualquier rama, y con mucho gusto podemos ayudarlos para que lo puedan hacer. Déjenme cambiar brevemente a un poco la temática y platicar qué es lo que está haciendo el INEGI. ¿Qué impacto ha tenido durante estos 6 meses la pandemia del COVID-16 en nuestras actividades? Un breve recordatorio de las fechas claves: 27 de febrero, el primer caso confirmado en nuestro país, y el 18 de marzo, la primera muerte en México. Aquí, datos importantes: la Jornada Nacional de Sana Distancia se anunció el 14 de marzo. Y es el 30 de marzo cuando entramos en una situación que se declaró emergencia sanitaria, y a partir de eso se decretó la suspensión de actividades no esenciales que incluían una prohibición expresa para poder llevar a cabo censos y encuestas cara a cara. A partir del esquema de nueva normalidad y de los semáforos sanitarios, que han sido un poco caóticos para interpretar y poder llevar a cabo estas actividades, como ustedes deben haber experimentado, pues hemos comenzado a restablecer algunas entrevistas cara a cara conforme lo han permitido los semáforos en cada una de las entidades. En esta lámina les muestro algunos de los programas estadísticos que tuvieron algún tipo de afectación durante este periodo: el Censo de Población y Vivienda, las encuestas de viajeros internacionales, la encuesta de victimización, percepción de la seguridad pública, una encuesta de vivienda, la encuesta de disponibilidad y uso de tecnologías, una de salud y envejecimiento, la de ocupación y empleo, que ha sido muy importante, y la de confianza del consumidor, ¿no? En el Censo de Población y Vivienda, ustedes recordarán que la etapa más activa de enumeración, es decir, donde comenzamos a recorrer todo el país tocando todas las puertas de las viviendas, fue durante el mes de marzo.
y fue justo cuando estaba en las etapas iniciales de la pandemia, pues sí enfrentamos por parte de la población un temor al contagio, un incremento en la reticencia a responder e incluso algunas agresiones a nuestro personal, ¿no? Desde el punto de vista interno, pues comenzamos a observar un mayor grado de ausentismo, tuvimos que retirar al personal vulnerable y tuvimos mayor tipo de rotación. Nosotros emprendimos algunas acciones como dotar de recursos a nuestro personal de campo para poder dotarse de los medios sanitarios e higiénicos y un recordatorio de las medidas de sana distancia para poder llevar a cabo estas entrevistas, ¿no? Además de que, pues, una vez que inicia la emergencia sanitaria, hay una prohibición para poder continuar con algunas actividades de campo, pues iniciamos con algunas actividades a distancia, ¿no? Aquí, como se ve en la parte inferior, me permito avisar que, digamos, el Censo de Población y Vivienda se concluyó en la fase más importante, que era esta enumeración que les decía yo, que terminó con el mes de marzo, justo cuando iniciaba la emergencia sanitaria, de tal manera que fueron actividades posteriores las que se vieron afectadas por estas declaratorias de emergencia sanitaria. En particular, la verificación de la condición de habitación de algunas viviendas que fueron señaladas como deshabitadas durante la fase de enumeración, ¿no? Esto lo estaremos retomando conforme los semáforos nos lo permitan. Por lo mismo, también hemos postergado la publicación de los resultados de noviembre a diciembre en nuestro calendario de difusión. En materia de estadística económica, aquí el impacto afortunadamente ha sido menor. En muchos de los programas ya teníamos una gran penetración de la captación de la información a través de medios remotos por internet. Alrededor del 72% de todas las encuestas económicas ya nos respondían por ese medio. Hicimos un esfuerzo para incrementar esta respuesta. En términos de cotizaciones de precios para los precios al consumidor y productor, pues comenzamos a hacer cotizaciones de manera remota, por teléfono, por correo electrónico, por internet y por aplicaciones, de tal manera que pudimos tener una amplia cobertura de los precios y poder continuar con la publicación de estos índices nacionales de precios. En lo que se refiere a las cuentas nacionales y a los registros administrativos, aquí ya desde hace mucho tiempo prácticamente todo se obtiene de medios digitales y por lo tanto el impacto pues es todavía mucho menor que en los otros programas, ¿no? Ahora sí llevamos a cabo en encuestas en hogares que estaban siendo afectadas por una prohibición expresa para poder celebrar entrevistas cara a cara, una serie de encuestas telefónicas y poder conocer qué es lo que estaba pasando, ¿no? Quizá la que ha tenido mayor difusión es la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que llevamos publicadas 2 ejercicios con meses de referencia para abril y mayo, que fueron los 2 meses del confinamiento en mayor grado. Y lo que estamos observando aquí es que los mexicanos nos quedamos en casa. Y lo que está pasando aquí es que la población económicamente activa, es decir, aquella fuerza de trabajo que o tiene trabajo o lo está buscando activamente, disminuyó en aproximadamente 12 millones de personas. En el cuadro pueden ver la disminución, pasó de unos 57 millones en marzo a unos 45 y medio en mayo, ¿no? Y este volumen fundamentalmente pasó a la población no económicamente activa, es decir, estuvo guardada en casa sin trabajo y sin buscar activamente trabajo. Esto se vio fundamentalmente impactado en el personal ocupado, donde tuvimos esa misma disminución del mismo orden de magnitud de 12 millones. La desocupación abierta prácticamente no cambió, sigue estando alrededor de los 2 millones de personas. En términos de subocupación sí tuvimos un incremento muy grande, de alrededor de 8 millones, de 5 a 13 millones, y el segmento de informalidad disminuyó.
puesto que muchas de las personas que salieron de la fuerza de trabajo y se quedaron en casa eran informales, ¿no? Estos datos se ven aquí, vemos el cambio en la composición en el extremo izquierdo, como la población ocupada era de 37,7 más o menos, pasa como al 50%, perdón, eran los desocupados, y los ocupados pasan de 55 a 43,5. En términos de la desocupación no hay un cambio muy importante, está alrededor del 4%, y la tasa de subocupación, como ya los dije, sí se ha incrementado, que era alrededor del 8% en marzo, aquí estamos poniendo mayo de 2019, a un casi un 30% en mayo de 2020. Otra encuesta telefónica ha sido la de confianza del consumidor. También estamos recabando básicamente el mismo cuestionario de manera telefónica, y sí hemos observado una disminución en el indicador de confianza del consumidor, ¿no? Además de eso, muy pronto vamos a dar a conocer, esperamos que sea esta misma semana, otra serie de programas de información ya dedicados de manera exclusiva a medir el impacto sobre el COVID. Una telefónica sobre el impacto del COVID en el mercado laboral, y otra a unidades económicas para conocer el impacto económico en las empresas sobre esta COVID, ¿no? Además, tenemos en puerta un estudio sobre la demografía de los negocios, puesto que pues el retrato que obtuvimos de los censos económicos fue del 2019, y pues es altamente probable que haya habido una rotación importante en los establecimientos económicos. Esto incluye tanto una mortandad como el surgimiento de nuevas unidades económicas, y eso con este estudio lo estaremos observando, ¿no? Yo con esto voy a cerrar, recordarles a ustedes que estos censos económicos son muy valiosos, dan información muy puntual sobre todos los establecimientos económicos, y por lo tanto los invito a utilizarlos en nuestra página de internet. Por supuesto, también tenemos distintos canales de ayuda para que ustedes los puedan explotar, y además pues reitero el compromiso del INEGI para seguir trabajando en la oferta de información estadística y geográfica. Yo con esto voy a dejar de compartir en mi pantalla, agradeciendo nuevamente la oportunidad de platicar en Canacintra con todos ustedes, y estoy dispuesto a responder sus preguntas. Enoc, muchísimas gracias. Y aquí lo dejo, listo para ustedes. Sin duda, una información muy relevante para la toma de decisiones. Es de primera importancia que los empresarios tengamos información, además con el nivel de desagregación que nos da el INEGI para abrir nuevos proyectos, para aperturar sucursales, para ver hacia dónde se está moviendo la industrialización. Relevante lo que ya habíamos dicho, en línea los sectores de Canacintra están bien representados y están enquistados en actividades, en subsectores que aportan sobre todo mucho valor agregado. Yo voy a abrir con una pregunta esta sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si quieren mis compañeros de la Mesa Directiva Nacional tomar el uso de la voz, pueden ya sea a través del chat o con la manita del programa solicitarla. La primera bueno, sé que va a ser una pregunta muy sencilla de responder por el presidente del INEGI, pero me queda la duda, estamos midiendo el valor agregado y no el porcentaje del Producto Interno Bruto de las actividades más relevantes. ¿Cuál es la razón de que se da esto, presidente? Miren, es un tema de completitud de la medición. El Producto Interno Bruto, además del valor agregado bruto, hay que sumar o sustraer un último concepto de cuentas nacionales, que son los impuestos y subsidios a los productos finales, ¿no? Que tiene que ver con principalmente el IEPS y algunos de estos impuestos adicionales, ¿no? Estos normalmente son 1 o 2% del Producto Interno Bruto,
Así que y además, en este censo económico tenemos solamente las actividades no agropecuarias y hay que sumar un 4, 5, hasta el 6% de las actividades agropecuarias, ¿no? Pero podemos hacer el cálculo de este valor agregado como proporción del Producto Interno Bruto si se quiere dimensionar. No va a ser muy diferente de lo que estamos mostrando ahorita. Ok, quiere decir que cuando yo de repente hago alguna declaración diciendo que el sector secundario aporta o aportaba, ahora ya lo revisamos, el 29% de acuerdo al censo anterior, y ahora decimos que es el 32%, es una buena aproximación como porcentaje del Producto Interno Bruto. Exactamente, es una muy buena aproximación. Muy bien, muchas gracias. Mis compañeros, no sé si quienes hayan levantado la mano. Jesús Granados, por favor, prende tu micrófono y puedes decir tu pregunta directamente. Gracias, presidente. Una pregunta, señor Santaella. La reducción presupuestal que ha determinado el gobierno federal, ¿de qué manera impactará el trabajo y acciones del INEGI? Es una pregunta muy pertinente, Rodrigo. Mira, tuvimos una reducción presupuestal el ejercicio fiscal pasado 2019 de 500 millones de pesos, que provino de la Cámara de Diputados, y ahí tuvimos que cancelar una serie de programas de información estadística y algunos de geografía. En el siguiente año fiscal, que es el actual, 2020, tanto la Secretaría de Hacienda como la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar un presupuesto que yo lo caracterizo como apretado pero suficiente para poder llevar a cabo en este año a cabalidad todas las actividades que tenemos programadas, incluyendo el censo de población y vivienda, que definitivamente es el ejercicio de mayor envergadura y que prácticamente llevar a cabo el censo de población y vivienda duplica las necesidades presupuestales del INEGI. Entonces, tuvimos un respaldo en este año 2020. Ahora lo que estamos en espera es ver qué es lo que va a ocurrir en el 2021. A principios de septiembre, el Poder Ejecutivo Federal tendrá que someter a consideración de la Cámara de Diputados el anteproyecto de presupuesto de egresos del 2021, y ahí es donde tenemos que conocer cuál es el techo presupuestal que tendrá bien primero la Secretaría de Hacienda informarnos, y luego finalmente todo este proceso presupuestal con qué determina la Cámara de Diputados que va a ser el monto del recurso que contaremos, ¿no? Y pues tendremos que hacer los ajustes correspondientes en dado caso. Está levantando la mano Rodrigo Castañeda. Muchas gracias, presidente. Bueno, Rodrigo Castañeda, vicepresidente nacional de Innovación de Canacintra. Una de las preguntas, digo, como comenta el presidente nacional, es una herramienta importantísima para el desarrollo de política pública y de estrategias hacia los estados, municipios, bueno, en general el país. Yo tengo una pregunta que se me hizo interesante, la correlación de empleados que ya del personal ocupado. Preguntarle si tienen la correlación o algún dato relacionado con la parte de la pobreza laboral, ¿no? Que creo que ese es un dato interesante del personal ocupado, donde la pobreza laboral, bueno, ahí mismo la mencionan como personas que con el sueldo no alcanzan a adquirir la canasta básica. Entonces, si hay alguna correlación con este dato estadístico. Por otra parte, bueno, solicitar, si así es posible, Canacintra a nivel nacional tiene una unidad de estudios económicos y algunas delegaciones de las 76 delegaciones del país también tienen pequeñas unidades que se correlacionan con en el tema de estudios económicos que, como decían, ayudan para tomar decisiones. Si en estos canales de ayuda puede ser que Canacintra tenga algún enlace directo, sobre todo para estar solventando algunas dudas o algunas cuestiones relacionadas con estos censos económicos para los mismos propios análisis que hace
Canacintra. Esas serían mis dos preguntas, básicamente. Gracias por tus preguntas, Rodrigo. La primera respondo de manera muy clara. En los censos económicos se indaga con cierto grado de detalle sobre el personal ocupado y sobre las remuneraciones que reciben este personal ocupado. No se hace un detalle de toda la nómina, pero sí se identifica, por ejemplo, cuál es la remuneración media que tienen el personal ocupado en cada uno de los establecimientos económicos, así como algunos otros atributos que están en materia de relaciones laborales que afectan tanto la productividad como las actividades que realizan este personal ocupado, ¿no? Se indagan también algunas características de este personal ocupado como el sexo, la edad, la escolaridad, y por lo tanto se pueden hacer algún tipo de revisiones en esa materia. No lo tenía yo en esta presentación, pero cuando hicimos la presentación el jueves pasado, se advierte claramente cómo la remuneración media del personal ocupado en establecimientos formales es significativamente mayor que la remuneración media de las personas que están ocupadas en establecimientos informales. De hecho, en los establecimientos informales hay una mayor proporción de personal que no recibe remuneración, ¿no? Es decir, está a expensas de los ingresos que genere la unidad económica y recibir una participación de esos ingresos por un esquema que sea, digamos, de participación de calidad, de capital en esos pequeños negocios, ¿no? Esto típicamente pues será el dueño de una taquería o de algún establecimiento muy pequeño que pues, él solito labora y pues está en función de eso. Entonces hay muchas características ahí que con mucho gusto podemos ayudarlos a explotar. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. A nivel nacional, ya lo decía Enoch, nos está acompañando ahorita Eduardo Gracida y Paolo Quadrini de nuestra área de relaciones institucionales, con los cuales podemos concertar reuniones o programas de capacitación para ayudarlos a explotar la información de los censos económicos. Y esto mismo también lo podemos replicar en cada una de las 32 entidades federativas. Tenemos oficinas de promoción de la información en cada uno de los 32 estados y por supuesto que Canacintra y cualquier otro usuario pues será bienvenido en estas oficinas nuestras o por vía virtual, digital, para que podamos nosotros ayudarlos a explotar esta información. Muy bien. Yo tengo una pregunta más. No vi, quizás está y lo pasé por alto, si la informalidad laboral y como porcentaje del Producto Interno Bruto ha aumentado o disminuido, presidente. Esa es una buena pregunta, Enoch. Fíjate que les comentaba yo que esta es una novedad, estos censos económicos. Estos criterios no los habíamos utilizado en ejercicios anteriores. Estamos ahorita reconstruyendo lo que está pasando. Sin embargo, hay información que me hace pensar que en realidad esto mantiene proporcionalmente el mismo tamaño. Por un lado, como ya les comentaba yo, desde el punto de vista del número de pequeños micronegocios en nuestro país, sigue habiendo un predominio abrumador de ellos, el 95% son micronegocios, y esto en realidad no ha cambiado de manera significativa en los últimos censos, de tal manera que eso me hace suponer que también la fracción o la aportación de la informalidad permanece en esa misma dimensión. Ahora, desde el punto de vista del mercado laboral que recogemos a través de las encuestas en hogares,
Ahí lo que hemos venido observando es que sigue habiendo una fracción muy importante de personas que tienen una condición de laboral de informalidad, ya sea porque trabajan en el sector informal o porque están ocupadas en unidades económicas formales, pero la relación con ellas a nivel laboral es de informalidad. No hay un contrato, no hay una serie de prestaciones y demás. Se ha mantenido alrededor del 56% en los últimos meses, salvo este periodo de la pandemia que ya comenté que hubo una disminución de la informalidad. Entonces, eso me hace pensar también que no ha habido una disminución significativa ni tampoco un aumento en el grado de informalidad, ¿no? Entonces, sin embargo, no tengo el dato preciso comparativo producto de estos censos económicos, CENOC. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta de sectores industriales o de Rodrigo nuevamente? No. Adelante. Gracias, presidente. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Quién ¿Está bien? está hablando? Bueno. Adelante, creo que había un eco. Ok, gracias. Doctor, una pregunta es en relación, a lo mejor más general respecto a los datos y en algunos que tienen que ver con el empleo. La pregunta es, y es porque me tocó hacer algunos análisis, ¿por qué de repente la discrepancia, por ejemplo, entre los datos que incluyen los datos, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, de repente respecto a las cifras, formalidad, informalidad, ocupación, etcétera, sobre todo cuando está haciendo algún análisis, bueno, hay de repente discrepancias de datos, me imagino que tiene que ver con las metodologías o lo que consideran, pero bueno, quisiera, si tiene algún comentario o incluso consejo al respecto de repente qué cifras utilizar cuando hace uno análisis formales o que los publica en alguna contribución o los utiliza uno para algunas cuestiones de inferencias estadísticas. Gracias, doctor. Gracias, Rodrigo. Como tú señalas, efectivamente, pues hay diferencias conceptuales de definición del objeto de estudio que estamos analizando. Y el mercado laboral es un fenómeno muy complicado. Ya les decía yo que el 56%, que son cerca de 30 millones de personas, están ocupadas en una relación de informalidad. Y por lo tanto, pues estos salen del esquema de, por ejemplo, de la cuenta de los asegurados permanentes del Seguro Social, del IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, difunde cada mes el número de personas que están agremiadas, que son derechohabientes y demás. Y ese es un segmento de la población y del mercado laboral muy importante que claramente está identificado con el sector formal. No es el único, porque también hay relaciones de formalidad para los burócratas que están afiliados al ISSSTE, así como segmentos pequeños en Petróleos Mexicanos y en las Fuerzas Armadas. Aquí lo que yo te recomendaría es que depende del propósito o de la pregunta que te estés haciendo, cuál es el concepto relevante. Si tú lo que quieres es nada más enfocarte al sector formal, los datos del Seguro Social son una buena punto de referencia, y por supuesto la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI pues te da la panorámica completa, formal, más informales de qué es lo que está ocurriendo en este segmento de nuestro país. Con mucho gusto también podemos a través de los mismos contactos que te comenté tener una discusión para poder atender específicamente cuál es el dato que te conviene a ti utilizar. Gracias. Gracias. Estamos por darle la palabra a Margarita Gálvez, nuestra prosecretaria, y a Horacio
García Peredo, nuestro vicepresidente de Cadenas Productivas. Con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, presidente. No, doctor Santaella, buenas tardes. Le saluda Margarita Gálvez, prosecretaria. Y tenemos una duda que en Hidalgo hace como 2 semanas se empezaron a pasar de nuevo a los hogares, a la casa habitación, diciendo que se había reiniciado las encuestas presenciales. Nos llamó la atención porque el Estado ha estado en semáforo rojo, semáforo naranja por COVID, y mi duda es cómo van a arrancar ustedes otra vez o van a reiniciar las encuestas presenciales de acuerdo a los semáforos epidemiológicos que tenemos a nivel nacional. Gracias. Excelente pregunta, Margarita. Me permite explicarles. Como ustedes recordarán, en este esquema de la nueva normalidad, pues en términos generales la idea es ir reactivando paulatinamente con mucho cuidado cada una de las distintas actividades económicas. Entonces, de una situación, digamos, en que está las actividades económicas declaradas como esenciales, las únicas que podían participar o tener actividad presencial en un semáforo rojo, las actividades no esenciales en términos generales en semáforo naranja podían comenzar paulatinamente a restablecer esas actividades in situ, ¿no? De tal manera que con el semáforo naranja, paulatinamente y solamente para algunos programas de información fue que comenzamos nosotros a tener algunas actividades de campo. En esto también ha sucedido que el pasado viernes la Secretaría de Salud tuvo a bien publicar un acuerdo en el que permite el restablecimiento de las actividades de censos y encuestas en hogares, aquellas que habían sido prohibidas expresamente el 30 de marzo, de tal manera que ya podremos reiniciar nosotros estas actividades tocando en las viviendas, incluso a partir del día de hoy, aunque el semáforo esté en color rojo. Ahora, para esto, por supuesto que hemos estado en completo comunicación, coordinación total con la Secretaría de Salud, de tal manera que establecimos un lineamiento de higiene, un protocolo sanitario para poder apegarnos a una serie de recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, unas recomendaciones muy similares a las que que todos los industriales han tenido que hacer en sus diferentes centros de trabajo, ¿no? Quizá lo más importante desde nuestro punto de vista es reiterar que los entrevistadores no ingresan a las viviendas, tienen que permanecer en la puerta de la vivienda y cuando menos a 2 metros de distancia de los informantes y siempre usando un cubrebocas, de tal manera que contribuimos nosotros a prevenir la dispersión de esta epidemia, ¿no? Entonces, Margarita, sí, iniciamos donde el semáforo naranja nos lo permitió y ahora con la nueva acuerdo de la Secretaría de Salud, paulatinamente estaremos reiniciando con mucho cuidado las actividades también bajo semáforo rojo. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Horacio, por favor. Gracias, presidente. Un saludo a todos. Buenas tardes. Presidente Santella, un gusto saludarlo. Hoy tengo toda la confirmación de lo importante que es contar con instituciones independientes, sobre todo en la generación de información que es crucial para la toma de decisiones. Esto lo aplaudo como una victoria de la sociedad y bueno, pues lo invito a seguir conservando esa independencia y apoyarnos a mantener la independencia de todas las instituciones que sirven para conservar un estado de democracia en nuestro país y mantener el equilibrio de los conocimientos y el crecimiento también de un país. Yo tengo una duda y después una pregunta. La primera que le quiero formular es, dentro de estos datos, ¿se considera
todo como empleo lo que generó el programa de jóvenes construyendo el futuro. Y porque me imagino que veo que este censo es hasta diciembre del 2019 y el programa de jóvenes construyendo el futuro se implementó por ahí si no mal recuerdo, agosto. Entonces ya contemplaría algunos datos para saber si hay que descartar alguna proporción de la cifra. Y la otra, me surge como duda si en los datos que ustedes tienen, ¿hay alguna estadística que nos permita determinar el porcentaje de personas que cambiaron de la formalidad a la informalidad o viceversa como tal? O sea, alguien que en el 2018 era informal, en el 2019 se convirtió en formal o viceversa. Esto para saber si los programas que han implementado en los gobiernos están funcionando, tratando de generar un piso parejo en cuanto a las contribuciones, ¿no? Porque todos sabemos y nos quejamos siempre, la base tributaria siempre se viene cargando sobre los mismos, que en proporción se ha mantenido estable desde hace muchos años. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Horacio. Comienzo con la segunda parte de tu comentario. El periodo de referencia de los censos económicos es el año 2018. Se levantaron entre febrero y julio del 2019 y, por ejemplo, toda la información de personal ocupado y la información contable que también se recoge ahí se refiere al 2018. Por lo tanto, pues no incluye los programas de jóvenes construyendo el futuro. De cualquier manera, esto está en términos de puestos de trabajo que los mismos empleadores nos estuvieran reportando, ¿no? Si ellos consideran que estas personas hubieran sido ocupadas y cuenta con puesto de trabajo, con todo lo que corresponde, pues entonces estaría a criterio. Pero dado que es el 2018, no lo está. Recordemos también que los censos económicos tuvieron como objeto de estudio todos los establecimientos que cuentan con un local fijo o semifijo. Es decir, hay un segmento muy importante de la actividad económica que es el ambulantaje, que dado su condición de movilidad, de que no está fijo en un lugar todo el tiempo, pues esto no es objeto de estudio de los censos económicos y aquí sabemos que hay un segmento importante de informalidad en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este segmento pues no cae dentro de la red de los censos económicos. Y finalmente quiero decir que aquí estamos calificando la informalidad de la unidad económica más que de las personas que laboran en esta unidad económica. Por eso son establecimientos informales o formales. Lo que la persona tiene en su relación de ocupación, eso lo estamos midiendo a través de las encuestas en hogares. Déjame hacer nada más un comentario final con respecto a la primera parte de tu intervención. Agradezco las palabras que me haces. Nosotros tenemos en el INEGI un mandato de ley muy claro. Tenemos que proporcionar información que sea veraz, que sea oportuna, que sea pertinente y que sea de calidad, ¿no? Entonces, pues, lo que estamos tratando de hacer es apegarnos de manera clara a qué es la realidad que enfrentamos y tratar de dar información que ayude a la toma de decisiones, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado, el sector social, ¿no? Y pues este tema de la independencia, de la autonomía, pues no solamente está en la Constitución de nuestro país, ¿no? Que por el artículo 26 constitucional, pues establece que México contará con un órgano que tenga autonomía de gestión y autonomía técnica, y es lo que estamos tratando de ejercer nosotros, sino también pues una práctica internacional es tener este profesionalismo, esa
separación de algunos intereses o intervenciones fuera de la técnica que pudieran ser política o de otro carácter, y que eso no afecte la información que estamos proporcionando, ¿no? Así que pues seguiremos nosotros apegados a estas guías que nos establece tanto en nuestro propio marco legal en México como las recomendaciones internacionales en la materia, ¿no? Los principios fundamentales de la estadística de las Naciones Unidas. Gracias, Rodrigo. Horacio. Perdón. Muchísimas gracias, presidente Julio Santaella Castel. Nuevamente reconocemos que además lo vemos muy bien a la distancia en la Cámara. Pareciera que está totalmente restablecido de lo que nos enteramos por redes, que había sido contagiado con COVID-19, pero lo vemos muy bien, nos da mucho gusto. Creo que es el INEGI, como ya se comentó en la última pregunta y su respuesta, un baluarte constitucional de qué camino está tomando México y qué avances hay. Yo, como ingeniero, sé que lo que no se puede medir no se puede controlar. La estadística no es exclusiva de una carrera o de una disciplina. Sabemos que así como se usa en la epidemiología, se usa en la ingeniería, se usa en los pronósticos deportivos, se usa en economía, y qué bueno que tengamos un organismo autónomo que es orgullo de México y que nos da mucha confianza en cuanto a los resultados que arroja. Le seguiremos abriendo las puertas a través de mi particular. Vamos a proporcionarle a su equipo las direcciones de correo electrónico, teléfonos de las delegaciones de Canacintra, de esta red de 76 delegaciones que está presente en toda la geografía nacional, y con ello seguiremos retuiteando y seguiremos informando puntualmente a través del Centro de Estudios Económicos y sus cuentas de redes sociales toda la información relevante que el INEGI nos proporciona. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la amplia información, y dejo siempre las puertas abiertas de Canacintra para el INEGI y para su presidente. Muchísimas gracias, doctor Santaella. Muchas gracias, Enoch.